Mi nombre es Clara Morales, tengo 29 años, y el día que vi esa fotografía en la mansión donde trabajaba como empleada doméstica, mi mundo se detuvo por completo. Era un retrato enorme, de casi 3 metros de altura, colgado en la sala principal de la familia más rica de toda España. Y el niño, de esos ojos color avellana, que me miraba desde el lienzo, no era un desconocido. Era Mateo, mi bebé, el niño que creí muerto durante 7 años enteros. Recuerdo que el cubo de agua con jabón se me cayó de las manos, estrellándose contra el suelo de mármol italiano y derramando espuma por todas partes. Pero no podía moverme, no podía respirar, no podía apartar los ojos de esa marca de nacimiento en forma de estrella junto a su ceja derecha, la misma que yo besaba cada noche cuando lo arropaba en el orfanato San Rafael de Madrid. Me dijeron que había fallecido de neumonía a los 11 meses de edad. Me dijeron que lo habían enterrado en una fosa común. Me dijeron que lo olvidara y siguiera adelante con mi vida. Pero ahí estaba él, vivo, vestido con ropa de diseñador, siendo el heredero de una fortuna de 500 millones de euros. Y yo estaba a punto de descubrir la verdad más oscura que jamás imaginé. Antes de continuar con esta historia que cambió mi vida para siempre, suscríbete a este canal ahora mismo, porque aquí compartimos historias reales que necesitan ser contadas. Y déjame en los comentarios, ¿alguna vez has reencontrado a alguien que creías perdido para siempre? Cuéntame tu experiencia. Todo comenzó hace 8 años, cuando yo tenía apenas 21 y trabajaba como voluntaria en el orfanato San Rafael, ubicado en uno de los barrios más pobres de Madrid. Estaba estudiando enfermería en la universidad y dedicaba mis tardes a cuidar a los 35 niños abandonados que vivían allí. El orfanato estaba dirigido por una mujer llamada Dolores Ramírez, una directora de 58 años con ojos fríos y una sonrisa que nunca llegaba a su mirada. Desde el primer día algo en ella me incomodó, pero yo estaba allí por los niños, no por ella. La noche que trajeron a Mateo cambió todo en mi vida. Era un bebé de apenas 2 meses, envuelto en una manta sucia y rasgada, llorando con tanta desesperación que partía el corazón. Los otros cuidadores se quejaban constantemente de él. Decían que era un niño problemático, que lloraba demasiado, que no los dejaba dormir, pero yo veía algo diferente en esos ojos color avellana, que me miraban con una mezcla de terror y súplica silenciosa. Comencé a quedarme horas extras solo para cargarlo, para mecerlo, para cantarle las canciones de cuna que mi propia abuela me había cantado cuando era niña. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Duérmete, niño, duérmete ya. Mi voz no era perfecta, pero a Mateo parecía calmarle. Después de semanas de noches en vela, finalmente comenzó a dormir en mis brazos. Finalmente comenzó a sonreírme con esa sonrisa desdentada que iluminaba toda su carita redonda. Cuando cumplió 8 meses y balbuceó su primera palabra, no fue mamá ni papá, fue Clarita. 3 sílabas imperfectas que se convirtieron en la melodía más hermosa que había escuchado jamás. Los otros cuidadores me advertían que no me encariñara tanto, que los niños del orfanato eran adoptados o transferidos constantemente, que encariñarse solo traía dolor. Pero yo no podía evitarlo. Mateo se había convertido en mi razón de ser, en mi propósito. Cuando no estaba en la universidad, estaba con él. Le enseñé a gatear, celebré su primer diente, lloré de alegría cuando dio sus primeros pasos tambaleantes hacia mis brazos extendidos. Pero entonces llegó aquella noche de enero, fría y lluviosa, que destruyó mi mundo.
Mateo tenía 11 meses y desarrolló fiebre alta repentinamente. Yo supliqué a Dolores que llamara a un médico, que hiciera algo, pero ella se negó diciendo que no había presupuesto para médicos privados y que el hospital público estaba demasiado lejos. La fiebre subió y subió hasta que el bebé comenzó a convulsionar en mis brazos. Yo gritaba, lloraba, rogaba que alguien hiciera algo. Finalmente, cuando Mateo ya estaba inconsciente, Dolores permitió que una ambulancia se lo llevara. Yo quise ir con él. Me aferré a la camilla, pero Dolores me apartó con fuerza. «Necesitas quedarte aquí con los otros niños», me dijo con esa voz fría. «Ya nos informarán de su estado». Pasé toda la noche despierta, esperando noticias, rezando a todos los santos que conocía. A las 6 de la mañana, Dolores me llamó a su oficina. Su expresión era indescifrable cuando me dijo las palabras que me destrozaron. «El niño falleció durante la noche por neumonía severa complicada. Ya fue enterrado en el cementerio municipal. Lo siento, Clara, pero debes ser fuerte y seguir adelante. No hubo funeral. No me dejaron ver su cuerpo. No me dieron ningún documento. Solo me dijeron que lo olvidara, que era parte de la vida en un orfanato, que los niños enfermos a veces simplemente no sobrevivían. Caí en una depresión tan profunda que abandoné mis estudios de enfermería. Durante meses no pude comer, no pude dormir, no pude funcionar. Las pesadillas me atormentaban cada noche. Soñaba que Mateo me llamaba, que extendía sus bracitos hacia mí, que me necesitaba y yo no estaba allí para salvarlo. La culpa me carcomía viva. 3 meses después, el orfanato San Rafael cerró abruptamente por irregularidades administrativas que nunca se explicaron completamente. Todos los niños fueron redistribuidos a otras instituciones y Dolores Ramírez desapareció sin dejar rastro. Yo me mudé a Barcelona buscando escapar de los recuerdos dolorosos de Madrid. Necesitaba dinero desesperadamente para sobrevivir, así que acepté trabajar como empleada doméstica a través de una agencia de empleo. No era el futuro que había soñado, pero al menos me permitía pagar el alquiler de un pequeño estudio en el barrio del Raval. Hace 4 meses conseguí el trabajo en la mansión de la familia Ortega Vidal en el exclusivo barrio de Pedralbes en Barcelona. Los Ortega Vidal eran dueños de una cadena de hoteles de lujo por toda Europa, con propiedades en Marbella, Ibiza, París y la Costa Azul. Se decía que su fortuna superaba los 500 millones de euros. La mansión tenía 14 habitaciones, 10 baños, una biblioteca que parecía sacada de un castillo medieval, un gimnasio privado, una piscina olímpica con vista a la ciudad y jardines diseñados por un paisajista francés ganador de premios internacionales. El señor Miguel Ortega Vidal era un hombre de 52 años, cabello gris perfectamente peinado, siempre vestido con trajes italianos que costaban más que mi salario anual. Me trataba con respeto distante, como si yo fuera parte del mobiliario, pero mobiliario valioso que merecía cuidado básico. Su esposa, en cambio, era completamente diferente. Alejandra Ruiz de Ortega tenía 39 años, delgada hasta el punto de parecer frágil, con el rostro estirado por tantas cirugías plásticas que apenas podía expresar emociones naturales. Me trataba como si fuera invisible. Daba órdenes sin mirarme a los ojos, como si dirigirse directamente a mí fuera degradante para alguien de su estatus. Pero lo que realmente me rompía el corazón no era el desprecio de Alejandra hacia mí, sino la manera cruel en que trataba al niño. Durante las primeras semanas trabajando en la mansión, vi al pequeño Mateo solo 6 veces.
Sí, se llamaba Mateo, igual que mi bebé, lo cual en ese momento me pareció una coincidencia dolorosa que hacía más difícil mi trabajo. El niño de 7 años pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación del cuarto piso, estudiando con tutores privados que llegaban y se iban sin interactuar con nadie más en la casa. Cuando bajaba para las comidas, lo hacía en completo silencio, con la mirada fija en su plato, los hombros encorvados, como si quisiera hacerse invisible. Alejandra le gritaba por todo, por masticar con ruido, por derramar una gota de jugo, por atreverse a reír, por simplemente existir y ocupar espacio en su perfecta casa de revista. Yo observaba estas escenas desde la cocina donde preparaba las comidas junto con la cocinera principal, una mujer catalana de 55 años llamada Montserrat, que había trabajado para la familia durante 15 años. Un día, después de presenciar cómo Alejandra le gritó al niño por haber manchado accidentalmente su camisa blanca con salsa de tomate, no pude contenerme más. Me acerqué a Montserrat y le pregunté en voz baja por qué esa mujer trataba tan mal a su propio hijo. Montserrat me miró con una expresión extraña, una mezcla de lástima y advertencia, antes de susurrar que era mejor no hacer preguntas, que las familias ricas tenían sus secretos y que las empleadas que hacían demasiadas preguntas terminaban despedidas sin referencias, pero yo no podía dejar de observar al niño. Cada vez que lo veía, algo en mi pecho se apretaba dolorosamente. Me recordaba a los niños del orfanato, esa mirada perdida y asustada que tenían los pequeños que habían sido abandonados, maltratados o simplemente nunca amados. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo del cuarto piso, escuché sollozos suaves provenientes de la habitación de Mateo. Me detuve, mi corazón latiéndome fuerte, debatiendo internamente si debía intervenir o no. Finalmente, toqué suavemente la puerta. El llanto se detuvo abruptamente. ¿Quién es?, preguntó una vocecita temblorosa. Soy Clara, la nueva empleada. ¿Estás bien? Hubo un largo silencio. Luego escuché pasos pequeños acercándose y la puerta se abrió una rendija. Dos ojos color avellana me miraron desde la oscuridad de la habitación. Estoy bien, mintió el niño, pero las lágrimas en sus mejillas lo contradecían. Me agaché para estar a su altura. ¿Seguro? Porque si necesitas hablar con alguien, yo sé escuchar muy bien. Mateo me observó durante un largo momento, como evaluando si podía confiar en mí. Finalmente abrió la puerta un poco más. Mamá dice que soy un niño malo, susurró. Dice que nunca hago nada bien, que debería ser más inteligente, más obediente, más perfecto. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Escúchame bien, le dije con toda la ternura que pude reunir. Tú no eres un niño malo, eres un niño maravilloso que merece amor y cariño, y cualquiera que te haga sentir menos que eso está equivocado, no tú. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿De verdad lo crees? Con todo mi corazón. Mateo me sonrió entonces, una sonrisa pequeña y tímida pero genuina. Fue en ese momento que lo noté por primera vez. Cuando sonreía, su mejilla derecha formaba un hoyuelo exactamente en el mismo lugar donde mi Mateo tenía el suyo. Mi respiración se atascó en mi garganta. Me acerqué un poco más, estudiando su rostro con mayor atención. La forma de sus ojos, el pequeño remolino en su cabello castaño, la manera en que su nariz se arrugaba ligeramente cuando sonreía. Era demasiado similar, demasiadas coincidencias. Pero no, me dije a mí misma, mi Mateo había muerto hacía 7 años.
Este era otro niño, solo compartían nombre y algunas características físicas. El mundo estaba lleno de coincidencias. Desde ese día, cada vez que limpiaba el cuarto piso, me detenía a hablar con Mateo a través de su puerta. Él comenzó a esperarme, a abrirme la puerta más rápido cada vez, a sonreírme más. Me contaba sobre sus clases de piano, sus lecciones de francés e inglés, sus libros favoritos. Era un niño increíblemente inteligente y sensible, atrapado en una casa llena de frialdad emocional. Un día, aproximadamente 3 meses después de comenzar a trabajar allí, Mateo me mostró una fotografía vieja que guardaba escondida debajo de su colchón. Era una imagen borrosa de un bebé siendo cargado por una mujer joven. Alguien me la dio hace años, explicó con voz suave. Me dijeron que era de cuando yo era muy pequeño, antes de venir aquí. No recuerdo mucho de ese tiempo, pero a veces tengo sueños. Sueño con una mujer que me cantaba canciones, que olía a vainilla, que me llamaba con un nombre cariñoso. ¿Qué nombre?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo recuerdo bien, dijo frunciendo el ceño en concentración. Algo como Clarita, creo. El mundo se detuvo. El aire abandonó mis pulmones, mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Me acerqué a la fotografía, estudiándola con intensidad desesperada. La imagen era borrosa y desenfocada, pero podía distinguir lo suficiente. El bebé tenía una marca de nacimiento en forma de estrella junto a su ceja derecha. Y la mujer que lo cargaba, aunque su rostro estaba parcialmente oculto, llevaba puesto el mismo suéter azul que yo usaba constantemente en el orfanato, mi suéter favorito que mi abuela me había tejido. Este momento cambió todo. Si esta historia te está impactando tanto como a mí me impactó vivirla, suscríbete ahora para conocer el desenlace. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees en las señales del destino? ¿Alguna vez has tenido una corazonada que cambió tu vida completamente? Después de ver esa fotografía, no pude dormir durante días. Mi mente trabajaba sin parar, conectando puntos, recordando detalles, cuestionando todo lo que creía saber. Las edades coincidían perfectamente. Mi Mateo habría tenido 7 años ahora, exactamente la edad de este niño. La marca de nacimiento era idéntica, no solo similar, sino exactamente en el mismo lugar, con la misma forma de estrella de 5 puntas. Y ese recuerdo borroso de alguien llamándolo Clarita, mi apodo en el orfanato, porque los niños pequeños no podían pronunciar Clara correctamente. Eran demasiadas coincidencias para ser solo casualidad, pero necesitaba más evidencia antes de hacer algo. No podía simplemente acusar a una familia multimillonaria de secuestro o adopción ilegal basándome solo en sospechas y similitudes físicas. Necesitaba pruebas concretas, irrefutables. Comencé mi investigación discretamente. Durante mis horas libres buscaba en Internet información sobre el orfanato San Rafael y su cierre abrupto. Encontré artículos antiguos de periódicos que mencionaban irregularidades administrativas, fondos desaparecidos y acusaciones nunca comprobadas de tráfico de menores. Uno de los artículos mencionaba que varios niños del orfanato habían sido reportados como fallecidos poco antes del cierre, pero que nunca se encontraron certificados de defunción oficiales ni registros hospitalarios que confirmaran esas muertes.
Mi corazón latía con fuerza mientras leía. Busqué el nombre de Dolores Ramírez, la directora, y descubrí que actualmente vivía en una villa lujosa en Marbella, un estilo de vida incompatible con el salario de una directora de orfanato. ¿De dónde había sacado ese dinero? La respuesta obvia me hacía sentir náuseas. También investigué a los Ortega Vidal. Encontré decenas de artículos sobre su éxito empresarial, sus propiedades, sus eventos benéficos, pero cuando busqué específicamente información sobre el nacimiento de su hijo Mateo, la información era extrañamente escasa. No había fotografías de Alejandra embarazada en ninguna de las crónicas sociales, lo cual era raro para una familia tan prominente. No había anuncios de nacimiento en los periódicos de alta sociedad. Era como si el niño hubiera aparecido de la nada cuando tenía aproximadamente 1 año de edad. Decidí que necesitaba hablar con Montserrat, la cocinera que llevaba 15 años trabajando para la familia. Una noche, después de que todos se habían ido a dormir, la encontré en la cocina preparando el desayuno del día siguiente. Montserrat, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta conmigo, le dije en voz baja. Ella me miró con cautela. Ya te dije que es mejor no hacer preguntas, Clara. Lo sé, pero esto es importante. ¿Tú estabas aquí cuando trajeron al niño por primera vez? Montserrat suspiró profundamente, secándose las manos en su delantal. Mira, yo solo trabajo aquí, no me meto en los asuntos de la familia, pero vi cómo Alejandra nunca estuvo embarazada. Un día no había niño, al día siguiente había un bebé en la casa y me dijeron que no hiciera preguntas. ¿Y nunca te pareció extraño? Por supuesto que me pareció extraño, pero ¿qué iba a hacer yo? Necesito este trabajo, tengo 3 hijos que mantener. Así que cerré la boca y seguí cocinando. Entiendo, dije suavemente. Pero si te dijera que creo que ese niño fue robado, que creo que es mi hijo que me dijeron que había muerto hace 7 años, ¿me ayudarías a descubrir la verdad? Montserrat me miró durante un largo momento, sus ojos evaluándome, decidiendo si podía confiar en mí o si yo era una loca peligrosa. Finalmente habló. Hay una caja en el ático, escondida detrás de las maletas viejas. Contiene documentos que el señor Miguel guarda ahí porque Alejandra no sabe de su existencia. Yo la vi una vez cuando estaba limpiando hace años. No sé exactamente qué contiene, pero vi papeles con el membrete del orfanato San Rafael de Madrid. Si quieres respuestas, tal vez las encuentres allí. Pero si te descubren revisando esas cosas, te despedirán inmediatamente y probablemente te denuncien a la policía. ¿Estás dispuesta a arriesgar eso? Estoy dispuesta a arriesgar cualquier cosa por mi hijo, respondí con determinación feroz. Esa misma noche, cuando toda la mansión dormía, subí sigilosamente al ático. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que alguien lo escucharía. Encontré la caja exactamente donde Montserrat dijo que estaría. Una caja de metal vieja y oxidada, escondida detrás de 3 maletas Louis Vuitton, cubiertas de polvo. La abrí con manos temblorosas y lo que encontré dentro confirmó mis peores sospechas y validó todas mis esperanzas al mismo tiempo. Había documentos del orfanato San Rafael, incluyendo un contrato firmado por Dolores Ramírez y Miguel Ortega Vidal. El documento, redactado en lenguaje legal cuidadoso, básicamente detallaba la venta de un bebé varón de 11 meses por la cantidad de 4 millones de euros. No usaban la palabra venta, por supuesto, lo llamaban donación privada y transferencia de custodia voluntaria. Pero era innegable lo que realmente significaba.
También había un certificado de nacimiento falsificado que declaraba que Alejandra Ruiz había dado a luz a Mateo en una clínica privada de Barcelona. Y lo más devastador de todo, había una fotografía clara del bebé tomada el día de la transacción. Era mi Mateo, no había duda alguna. La marca de nacimiento en forma de estrella estaba claramente visible, y en el reverso de la fotografía alguien había escrito con tinta azul: Bebé del Orfanato San Rafael, Madrid, 11 meses, enero. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras sostenía esa fotografía. Mi bebé no había muerto, me lo habían robado. Me habían mentido deliberadamente, me habían hecho sufrir la agonía más horrible que un ser humano puede experimentar, todo por dinero. Tomé fotografías de todos los documentos con mi teléfono móvil, asegurándome de capturar cada detalle. Luego volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado y bajé del ático tan silenciosamente como había subido. Al día siguiente, después de pasar la noche entera sin dormir, llamé a mi mejor amiga de la infancia, Patricia Jiménez, que ahora trabajaba como trabajadora social en el Ayuntamiento de Barcelona. Le conté toda la historia, desde el orfanato hasta el descubrimiento en el ático. Patricia me escuchó sin interrumpir y cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Clara, esto es enorme», dijo finalmente con voz seria. Si lo que dices es cierto, estamos hablando de tráfico de menores, falsificación de documentos, fraude, pero también estamos hablando de una familia con recursos ilimitados que puede contratar a los mejores abogados de España. Necesitas ser muy cuidadosa con cómo manejas esto. Lo sé, pero no puedo quedarme callada. Ese niño es mío, Patri. Es mi Mateo. Lo cuidé, lo amé, lloré su muerte. Y ahora descubro que está vivo, pero siendo maltratado por esa mujer horrible. Tengo que sacarlo de allí. Patricia suspiró. Necesitas un abogado, uno bueno. Conozco a alguien que podría ayudarte. Se llama Fernando Ruiz, tiene 35 años y se especializa en casos de derechos de menores. Es brillante y no le tiene miedo a los poderosos. De hecho, le encanta enfrentarse a ellos. Déjame contactarlo y explicarle la situación. 2 días después, me reuní con Fernando en su oficina modesta, pero ordenada en el barrio de Gracia. Era un hombre de estatura media, cabello oscuro, ligeramente despeinado, ojos intensos que me estudiaban con atención, mientras yo le contaba toda la historia y le mostraba las fotografías de los documentos que había encontrado. Cuando terminé, él se recostó en su silla y silbó suavemente. Esto es dinamita legal, Clara. Tienes evidencia documental de un crimen grave, pero aquí está el problema. Obtuviste esa evidencia ilegalmente. Entraste al ático sin permiso y fotografiaste documentos privados. Un juez podría desestimar esta evidencia por haber sido obtenida de manera ilícita. Mi corazón se hundió. Entonces, no sirve de nada. No dije eso. Solo significa que necesitamos ser estratégicos. Podemos usar esta información para saber qué buscar, pero necesitamos obtener evidencia legal. Voy a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía por sospecha de tráfico de menores y falsificación de documentos. Con suerte conseguiremos una orden judicial para investigar a los Ortega Vidal y revisar sus documentos oficialmente. También vamos a solicitar pruebas de ADN. Eso es irrefutable. ¿Cuánto tiempo tomará todo eso?, pregunté con urgencia. Ese niño está sufriendo ahora mismo, lo entiendo, pero el sistema legal tiene sus procesos. Si hacemos esto mal, los Ortega Vidal quedarán libres y tú perderás cualquier posibilidad de recuperar a tu hijo. Necesito que confíes en mí y que seas paciente. Fernando cumplió su palabra. Presentó una denuncia formal detallada ante la Fiscalía Provincial, acompañada de mi testimonio como testigo y las pruebas circunstanciales que habíamos reunido.
El fiscal asignado al caso era una mujer de 48 años llamada Isabel Moreno, conocida por su tenacidad en casos de derechos infantiles. Después de revisar toda la información, Isabel autorizó una investigación oficial. Esto generará atención mediática, me advirtió Fernando después de la reunión con la fiscal. Los Ortega Vidal van a contratar a los mejores abogados y van a intentar destruir tu credibilidad. Van a investigar tu pasado, buscarán cualquier error que hayas cometido, intentarán pintarte como una empleada despechada que inventa historias. ¿Estás preparada para eso? Haría cualquier cosa por recuperar a mi hijo, respondí sin dudar. Mientras la investigación oficial avanzaba, yo continuaba trabajando en la mansión, actuando como si nada hubiera cambiado. Era torturador ver a Mateo cada día, sabiendo que era mi hijo, pero sin poder abrazarlo, sin poder decirle la verdad. Una tarde, mientras limpiaba cerca de su habitación, Alejandra bajó las escaleras y me vio conversando brevemente con Mateo a través de su puerta abierta. Su expresión se endureció inmediatamente. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó con voz cortante. «Solo le preguntaba al niño si necesitaba algo, señora». Respondí lo más neutralmente posible. «Ese niño no necesita nada de ti. Tu trabajo es limpiar, no socializar con mi hijo, ¿entendido?». «Sí, señora». Alejandra me miró con desconfianza durante un largo momento antes de girar y alejarse, pero algo en sus ojos me preocupó. Era como si sospechara algo. Esa noche recibí una llamada de Fernando. «Tengo noticias. La fiscal consiguió una orden judicial. Mañana por la mañana, Servicios Sociales hará una visita sorpresa a la mansión de los Ortega Vidal para evaluar las condiciones del menor. También llevarán una orden para obtener muestras de ADN, tanto de los supuestos padres como del niño». Casi grité de alegría. Finalmente estaba sucediendo. Finalmente mi hijo sería rescatado. Pero Fernando me advirtió: «No te emociones demasiado todavía. Esto es solo el comienzo. Los Ortega Vidal van a pelear con todo lo que tienen. Y hasta que tengamos los resultados del ADN y una decisión judicial, Mateo todavía está legalmente bajo su custodia». No pude dormir esa noche, sabiendo lo que vendría en la mañana. Me pregunté cómo reaccionaría Mateo, si me reconocería después de todo este tiempo, si recordaría algo de cuando era bebé. Me pregunté si Miguel y Alejandra admitirían la verdad o si lucharían hasta el final. Pero sobre todo, me pregunté si finalmente, después de 7 años de agonía y dolor, podría recuperar a mi hijo y comenzar la vida que nos fue robada. La mañana llegó con un cielo gris y amenazante sobre Barcelona. Yo estaba en la cocina ayudando a Montserrat cuando escuchamos el timbre de la puerta principal. A través de la ventana vi 2 vehículos oficiales estacionados frente a la mansión. Eran las 9 de la mañana. Montserrat me miró con los ojos muy abiertos. «Son ellos, ¿verdad? Los de Servicios Sociales». Asentí, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. El mayordomo, un hombre llamado Ernesto de 60 años, abrió la puerta principal. 3 personas entraron, 2 trabajadoras sociales y un agente de policía que llevaba la orden judicial. «Buenos días», dijo una de las trabajadoras sociales, una mujer de aproximadamente 45 años, con expresión seria, pero no unkind. «Estamos aquí para ver al menor Mateo Ortega Ruiz y evaluar sus condiciones de vida. Tenemos una orden judicial». Ernesto, claramente desconcertado, las hizo pasar al salón principal y fue a buscar a Alejandra. La señora de la casa bajó 5 minutos después, vestida con una bata de seda que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses. Su rostro estaba contraído en una expresión de furia apenas controlada. «¿Qué significa esto?», exigió saber, su voz temblando de indignación. «Señora Ortega, soy la trabajadora social Carmen Vega», dijo la mujer mayor mostrando su identificación. «Hemos recibido una denuncia formal sobre las condiciones y la legalidad de la custodia del menor que reside en esta casa. Estamos aquí para investigar y necesitamos ver al niño inmediatamente».
Esto es absurdo, escupió Alejandra. ¿Quién se atreve a denunciarme? Mateo es mi hijo legalmente. Tengo todos los documentos que lo prueban. Entonces no tendrá problema en mostrárnoslos, respondió Carmen calmadamente. También necesitamos muestras de ADN de usted, su esposo y el niño. Es parte del proceso de investigación. Alejandra palideció visiblemente. Se niega rotundamente. Esto es una invasión de privacidad. Voy a llamar a mis abogados inmediatamente. El agente de policía dio un paso adelante. Señora, tenemos una orden judicial firmada por un juez. No es opcional. Puede cooperar voluntariamente o podemos obtener las muestras con asistencia legal forzada. Usted decide. En ese momento, Miguel Ortega entró al salón, claramente confundido por el alboroto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando entre su esposa y los oficiales. Cuando Carmen le explicó la situación, el color abandonó su rostro. «Miguel, di algo», exigió Alejandra. «Llama a los abogados, sácalos de nuestra casa». Pero Miguel no respondió. En cambio, se dejó caer pesadamente en el sofá, su cabeza entre sus manos. «Sabía que este día llegaría», murmuró. «Sabía que no podíamos mantener el secreto para siempre». Alejandra lo miró con horror. «¿De qué estás hablando?». Miguel levantó la vista con ojos cansados y derrotados. «Diles la verdad, Alejandra. El niño no es nuestro. Nunca lo fue». El silencio que siguió fue absoluto. Alejandra abrió la boca, la cerró, la abrió nuevamente, pero no salieron palabras. Finalmente, su rostro se torció en una expresión de pura rabia. «Tú me dijiste que todo era legal», siseó a su esposo. «Tú me prometiste que nadie lo descubriría. Tú querías un hijo». Miguel respondió con voz plana. «No podíamos tener hijos naturalmente, y tú te negabas a esperar años en las listas de adopción oficiales. Cuando Dolores Ramírez me contactó ofreciendo una solución rápida, tú insististe en que lo hiciéramos. Yo solo quería hacerte feliz». Carmen intervino con voz firme. «Señor Ortega, ¿está usted admitiendo que adquirió al menor Mateo ilegalmente?». Miguel asintió lentamente. «Pagamos 4 millones de euros a la directora de un orfanato en Madrid. Ella falsificó los documentos de defunción del niño en los registros del orfanato, y nosotros falsificamos un certificado de nacimiento para que pareciera que Alejandra había dado a luz. Fue criminal y lo sé, pero Alejandra no podía concebir y estaba desesperada. Pensé que estábamos salvando a un niño de una vida horrible en el sistema de orfanatos». Carmen escribió todo en su libreta. «¿Y sabe usted que hay una mujer que cuidó a este niño en el orfanato? Una mujer que lo amaba como si fuera su hijo, a quien le dijeron que el bebé había muerto». Miguel cerró los ojos. No sabía ese detalle específico. Dolores solo nos dijo que el niño era huérfano sin familia. Yo estaba escuchando todo desde la cocina, mis manos apretadas en puños tan fuertes que mis uñas se clavaban en mis palmas. Las lágrimas rodaban libremente por mi rostro. Montserrat puso su mano en mi hombro en un gesto de solidaridad silenciosa. Carmen miró hacia la escalera. «Ahora necesitamos ver al menor. Por favor, traiga a Mateo aquí». Alejandra no se movió. Parecía estar en shock. Fue Miguel quien subió las escaleras con pasos pesados. 5 minutos después, bajó con Mateo de la mano. El niño se veía confundido y asustado, sus ojos grandes moviéndose entre todos los adultos desconocidos en su sala. Entonces me vio a mí parada en el umbral de la cocina y su rostro completo cambió. «Clarita», gritó, soltando la mano de Miguel y corriendo hacia mí. Se lanzó a mis brazos y yo lo atrapé, abrazándolo con tanta fuerza que temí lastimarlo. Pero él se aferró a mi cuello con igual desesperación. «Sabía que regresarías», sollozaba contra mi hombro. «Le rezaba todas las noches a todos los santos para que me encontraras». Los siguientes días fueron un torbellino de procedimientos legales, entrevistas con servicios sociales y evaluaciones psicológicas.
Los resultados del ADN llegaron en una semana y confirmaron lo que mi corazón ya sabía con certeza absoluta. Mateo no compartía material genético con Miguel ni con Alejandra Ortega. Más importante aún, cuando compararon mi ADN con el del niño, encontraron un porcentaje de compatibilidad que confirmaba un vínculo biológico extremadamente cercano. Aunque yo no era su madre biológica, había suficiente similitud genética para sugerir que éramos familia, probablemente tía y sobrino o alguna relación similar de primer grado. Mi abogado Fernando explicó que esto tenía sentido. Clara, es muy probable que tu hermana fuera la madre biológica de Mateo, dijo con delicadeza. Mi hermana mayor, Lucía, había muerto en un accidente de tráfico cuando yo tenía 18 años y ella 26. Había estado embarazada de 7 meses en ese momento. Yo siempre asumí que el bebé también había muerto con ella, pero ahora comprendía la verdad horrible. El bebé había sobrevivido mediante cesárea de emergencia y había sido llevado directamente al orfanato San Rafael, donde Dolores Ramírez lo registró como abandonado anónimamente para poder venderlo más tarde. Mateo era mi sobrino, la última conexión con mi hermana perdida, y aunque no era técnicamente mi hijo biológico, él era mío en todas las formas que realmente importaban. Yo lo había cuidado desde que tenía 2 meses. Había sido su figura materna durante sus primeros 11 meses críticos de vida. Y él me recordaba, me reconocía, me amaba. Eso era todo lo que necesitaba. La jueza encargada del caso era una mujer de 52 años llamada Mercedes Castillo, conocida por su dedicación a los derechos de los niños. En la audiencia de custodia, escuchó testimonios de todos los involucrados. Los Ortega Vidal habían contratado al bufete de abogados más caro de Barcelona, intentando argumentar que aunque habían cometido errores en el proceso de adquisición del niño, habían proporcionado un hogar lujoso y educación excelente. Mi abogado Fernando contraatacó brillantemente, presentando testimonios de Montserrat y otros empleados de la casa sobre el maltrato emocional que Mateo sufría constantemente. También presentó los informes psicológicos que mostraban que el niño sufría de ansiedad severa, baja autoestima y miedo constante a cometer errores, todo consistente con abuso emocional prolongado. Pero el momento más poderoso de la audiencia fue cuando le preguntaron directamente a Mateo con quién quería vivir. La jueza Mercedes lo sentó en su oficina privada, solo ellos dos más un psicólogo infantil presente. Después, ella relató el testimonio. Mateo, con lágrimas rodando por sus mejillas, había dicho: «Quiero vivir con tía Clara. Ella me quiere de verdad. Cuando estoy con ella me siento seguro y feliz. No quiero volver a esa casa grande donde siempre tengo miedo de hacer algo mal». La jueza Mercedes tomó su decisión final 3 semanas después. En una audiencia pública llena de periodistas que habían seguido el caso con fascinación, ella declaró que la custodia de Mateo se transfería permanentemente a Clara Morales, su tía biológica y la persona que había sido su cuidadora principal durante sus primeros meses críticos de vida. Los Ortega Vidal fueron acusados formalmente de tráfico de menores, falsificación de documentos y fraude. Aunque eventualmente llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y evitaron prisión mediante multas masivas y servicio comunitario, su reputación social quedó destruida permanentemente. Su imperio hotelero sufrió un boicot público y tuvieron que vender varias propiedades para pagar sus deudas legales. Dolores Ramírez, la directora corrupta del orfanato, fue arrestada en su villa de Marbella y enfrentó cargos criminales por dirigir una red de tráfico de bebés durante años. La investigación descubrió que había vendido al menos 17 niños a familias ricas en toda Europa, generando millones de euros en ganancias ilícitas. Mi vida cambió completamente el día que Mateo oficialmente vino a vivir conmigo. Mi pequeño estudio en el Raval era diminuto comparado con la mansión en Pedralbes,
pero estaba lleno de amor genuino. Decoré su pequeña habitación con sus colores favoritos, azul y verde. Compramos juntos libros, juguetes simples y un peluche de elefante que reemplazó al que había perdido años atrás. Los primeros meses fueron difíciles. Mateo tenía pesadillas frecuentes y periodos de ansiedad donde temía que yo lo abandonara también. Pero lentamente, con paciencia infinita, amor constante y terapia profesional, comenzó a sanar. Comenzó a reír más, a jugar como un niño normal de 7 años, a confiar en que estaba seguro y amado incondicionalmente. Yo retomé mis estudios de enfermería, decidida a crear una vida mejor para nosotros dos. Patricia y Fernando se convirtieron en parte de nuestra familia extendida, tíos honorarios que visitaban frecuentemente y ayudaban de todas las formas posibles. Montserrat también se mantuvo en contacto, trayéndonos comida casera y tratando a Mateo con el cariño de una abuela. Una noche, aproximadamente 6 meses después de que todo terminara, Mateo y yo estábamos acostados en mi cama leyendo un cuento antes de dormir. Él dejó el libro a un lado y me miró con esos ojos color avellana tan serios. «Tía Clara, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor, cualquier cosa». «¿Por qué me amas tanto? Quiero decir, técnicamente no soy tu hijo. Eres mi sobrino. Es verdad», respondí acariciando su cabello suavemente. «Pero eres el hijo de mi corazón, Mateo. Te cuidé cuando eras un bebé pequeño, te vi dar tus primeros pasos, escuché tus primeras palabras. Lloré cuando pensé que te había perdido y luché con todo lo que tenía para recuperarte. No necesitas compartir mi sangre para ser completamente mío». Él sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Te amo, tía Clara. Gracias por nunca rendirte conmigo. Yo tampoco nunca me rendiré contigo», prometí besando su frente. Hoy, 3 años después de aquel día en que grité al ver la fotografía en la mansión, mi vida es completamente diferente. Mateo tiene 10 años ahora. Es un niño feliz y saludable que destaca en la escuela y ha hecho docenas de amigos. Terminé mis estudios de enfermería y trabajo en un hospital infantil, una ironía hermosa, considerando cómo empezó todo. Nos mudamos a un apartamento más grande en un barrio tranquilo, donde Mateo puede jugar afuera sin miedo. Hemos creado tradiciones propias, nuestras canciones especiales, nuestros chistes internos, nuestra pequeña familia de 2 que es más fuerte que cualquier adversidad. A veces pienso en mi hermana Lucía y le agradezco mentalmente por darme este regalo increíble, su hijo que se convirtió en mi razón de vivir. Aprendí que la familia no siempre es definida por biología o documentos legales. Es definida por amor incondicional, sacrificio y la voluntad de luchar por aquellos que amamos, incluso cuando el mundo entero parece estar en contra. Mateo no llegó a mi vida de la manera convencional, pero llegó exactamente cuando ambos más nos necesitábamos. Y ni todo el dinero del mundo podría comprar la felicidad que sentimos cada día simplemente estando juntos. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora a este canal donde compartimos historias reales de lucha, amor y justicia. Y cuéntame en los comentarios tu propia historia de reencuentro o de familia encontrada. Cada historia merece ser contada y escuchada. Gracias por estar aquí conmigo.